Bendiciones, mis amados hermanos. Miren, de manera literal, el presidente Fernández, en una entrevista que le hicieron en El Sol de la Mañana, Julio Martínez Pozo, Eury Cabral y algunos amigos que están ahí, le hicieron una entrevista al presidente Fernández y él hizo cita del candidato presidencial en Colombia, Belisario Betancur, recordando que la esposa de Belisario pertenecía al partido de la oposición y el opositor a Belisario le retregaba en la cara diciéndole: usted va a conquistar tan pocos votos que ni siquiera ha podido conquistar el voto de su mujer. Y se pasó toda la campaña diciendo esto. Entonces, Belisario Betancur, esta es la anécdota que el presidente Fernández hace. Belisario Betancur dijo un día antes de las elecciones: bueno, señores, yo soy un hombre tan democrático, y se respira aire de democracia a mi alrededor y tan alrededor, que todas las noches yo duermo con la oposición. Esta cita que el presidente Fernández hizo, la hizo para apoderarse, se adueñó de la cita, porque nos adueñamos de circunstancias por las que nosotros no pasamos, y entonces nosotros echamos mano de eso y lanzamos ese dardo. Leonel dijo que él duerme toda la noche con la oposición, en contradicción con lo que dicen por ahí las redes sociales y los memes que hacen, diciendo que ya Margarita, que este matrimonio es más falso que el de Leonel y Margarita. Pusieron los muchachos que protestaban frente a la Junta Central Electoral y muchos memes. Bueno, pues toda esa gente que dice que ellos están dejados, Leonel confirmó que él duerme con la oposición todas las noches. O no con la oposición, sino en el caso de él, duerme con la oposición a él. Duerme con los opositores a él, no con la oposición, porque la oposición es cuando uno está en el gobierno. Y en esta entrevista, el señor Fernández no quiso entrar en el plano político, porque él ha rechazado adoptar una posición política como partido, Fuerza del Pueblo, de manera inteligente, porque él dice que en este momento la prioridad de este momento es hablar de la salud del pueblo dominicano. Una posición muy inteligente de este hombre, que es brillante. A lo largo de su carrera ha tenido, después que salió del poder, se le hizo una campaña de descrédito. Otra gente entiende que él hizo un gobierno desastroso. Bueno, en fin, yo solamente tengo punto de vista. Desde mi punto de vista, él, cuando estuvo en el poder, cuando salió popular, pero después en la oposición vimos que todo lo que él hizo fue como nada. El asunto es que él tiene una posición de esperar que las cosas pasen. ¿Por qué? Porque él quiere, antes de adoptar una posición política y que el partido Fuerza del Pueblo adopte una posición política, él quiere esperar que todo esto pase y que todo se despeje. Por la sencilla razón de que nadie sabe cómo van a terminar la economía del país y del mundo. Nadie sabe, se prevé, escuche bien, se prevé que va a haber una crisis económica luego de que la pandemia se ausente, pero no necesariamente es así. Hay que esperar que todo esto pase, porque hay otras pandemias como la peste bubónica y la peste negra, que después que pasaron por la gran cantidad de personas que murieron, lo que hubo fue prosperidad después de la peste bubónica, porque murieron tanta gente en la peste española y en la bubónica, y en la peste negra murieron tantas personas que hubo escasez de empleados, y entonces hubo que subir los salarios para que la gente se integrara a lo que era la jornada laboral, y esto hizo que en vez de haber crisis lo que había era bonanza, y además de que por la cantidad de gente que habían fallecido, muchos bienes habían pasado a formar parte de otras personas y eran menos población. Mientras menos población hay, menos crisis hay. Por eso se cree que muchos sectores pudieron ver provocado esta pandemia y otras pandemias. Una se hace por tres razones. Una es para conquistar el mundo. Otra es para
ganar dinero, se hace una pandemia para ganar dinero, para hacer una vacuna y vendérsela al mundo, y hay gente que hace eso. Y otra es para reducir la población demográfica, para reducir la población mundial. Y entonces, nadie sabe, mucha gente dice que va a haber una crisis, pero no necesariamente todo es así, porque en otra pandemia ha habido prosperidad después de la pandemia. Y es bueno que sepamos que tenemos que esperar a ver qué es lo que va a pasar en el mundo. Nosotros mismos dependemos mucho tanto del turismo como de las remesas de los Estados Unidos, y se cree que habrá una reducción de más de un 30% de los envíos de Estados Unidos. Pero todo esto hay que esperar, y esto es lo que él está haciendo, diciendo: no, ahora no asumimos una posición política, tenemos que esperar que pase todo esto. Y además las elecciones, ni yo, ni mis aspiraciones están por encima de la salud de la gente. Ahora lo que importa es la salud de la gente, en una posición muy astuta que deben de adoptar todo el que está en esto. Hay mucha gente que anda haciendo campaña política, que está en pleno proselitismo en esta crisis de pandemia y de salud que tiene el mundo, donde por primera vez en la humanidad, después que desde el año 1918, que fue la última gran peste, que fue la peste española, no había visto algo como esto. Y además el presidente Fernández hizo una apuntación que es bueno que dio esta información, y es que esta fue la primera peste mundial que abarcó todos los continentes, donde todos los países están sumergidos con la peste. Creo que en África hay pocos resultados, los negros han sido poco afectados con esta peste, pero decía el presidente Fernández que esto se debe a que la peste va de puerto en puerto, y mientras los países están más abiertos, más posibilidades tienen de contagiarse. En Haití hay menos contagio que aquí, porque ahí no hay turismo, ahí no hay. ¿Cuántos aviones llegan a Haití diario? Aquí llegan una inmensa cantidad de aviones, y por eso la peste entró. Igual que en África, donde no tiene ese fluido de europeos visitando a esos países africanos, aunque hay países africanos que son turísticos también. Entonces, el Leonel Fernández definitivamente duerme con la oposición. Él dice que no va a asumir una posición política. Señores, me prendieron una bulla. Vamos a hablar en breve de lo que don Miguel lo está haciendo, porque yo de verdad creo, y lo voy a decir, voy a hacer un video casi ahora, que don Miguel lo tiene al diablo adentro. Nos vemos un ratico.